Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, me acompaña también José Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias a Dios, año nuevo. Y de vuelta al podcast. De vuelta al podcast donde nos quisieron desterrar. Sí, así es, nos aplicaron el desahucio, pero pusimos ahí el proceso judicial correspondiente. Hemos perseverado y aquí estamos de vuelta retomando los podcasts. Este es episodio 61. Y por cierto, retomando el podcast con una nueva serie de enseñanza a la que ya hemos compartido un par de enseñanzas respecto al tema de los atributos de Dios, que le hemos titulado Yo Soy. Sí, en clara referencia a Éxodo capítulo 3, Dios se le presenta a Moisés en la zarza y le dice, Moisés le pregunta por su nombre y él le dice Yo Soy. Sí. Yahweh en hebreo y de importancia para hoy, Ego Eimi en griego. Sí, hablando de la expresión que Jesús retoma. Y justamente queremos anunciar que esta serie de podcasts va a ir de la mano con esos atributos y con ese yo soy de Dios, pero en los podcasts vamos a verlos en estas 7 afirmaciones de los 7 yo soy de Jesús. Así es. Que literalmente lo que hacen es afirmar este carácter de Dios y Jesús mismo diciendo yo soy ese. Sí. Yo soy Dios eterno. Y vemos un poquito de esa dinámica de Dios revelándose en la persona de Cristo. Sí, hemos visto en la serie de la que estamos llevando los atributos incomunicables en este primer mes, sí, que son básicamente aquellas cosas en las que Dios es diferente de nosotros, aquellas cosas en las que no podemos realmente imitarlo, sí. Cosas como, por ejemplo, ser inmutable, como, por ejemplo, ser independiente, y otras que veremos esta misma semana. Este domingo vemos, bueno, vos vas a estar enseñando acerca de un Dios infinito, eterno. Correcto, sí, exactamente, interno, inmenso y demás. Entonces, dentro de esto, recordaba y escuchaba también un pastor que decía, a Jesús en algún momento le preguntaron, él preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro y demás le responden y le dicen que Elías, que no sé qué. Pero este tema no trata del respecto de la gente, lo que la gente decía de Jesús, sino lo que él dijo respecto de sí mismo. O sea, un tema de autopercepción, si se quiere. Claro. Que es para nosotros relevante, en primer lugar, porque es muy claro que va de la mano con el yo soy del Antiguo Testamento, que era la forma en la cual conocían a Dios. Cada vez que vemos el Señor en el Antiguo Testamento, en letras grandes, mayúsculas, está traduciendo ese YHWH Yahweh. Tetragramatón. Tetragramatón. Sí, exactamente. Ese tema interesante que vamos a ver, bueno, lo encontramos en Juan. Curiosamente, Juan, de todos los evangelios, es el que tiene esta carga más fuerte de dar a conocer o narrar a un Jesús Dios, un Jesús divino. Que ya para aquel tiempo era algo que se ponía en duda, ¿verdad? Y había esta discusión de cómo era que si era hombre podía ser Dios y si es una cosa no podía ser la otra. Estas afirmaciones hablan de ese carácter divino de Dios, sí, siendo Dios, en la persona de Cristo. Entonces, algo interesante de notar es que sí, Juan tiene estas afirmaciones donde una y otra vez nos afirman que el Padre y Él es uno, que es de origen divino, y estas 7 afirmaciones que vamos a ver van por esta línea. Justo, hay 7 específicas en las cuales Él dice yo soy y agrega algo más. Hay unas que le llaman los yo sois generales, dentro de los cuales tal vez hay 2 también muy importantes. Para mí es más importante es el de Juan 8, todos en Juan. Es el de Juan 8, que es cuando le están preguntando por Abraham. Y él está hablando de Abraham, diciendo que Abraham en otro momento era así. Y le dicen, pero usted no tiene ni 50 años. ¿Cómo es que usted está hablando de Abraham y que dice que lo conoce y demás? Y él les dice, el 8:58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y esto obviamente es una frase inequívoca para ellos. O sea, todos están claros de qué significa esto, al punto de que dicen el 59, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, y eso tiene que ver con un tema de haber blasfemado. De haber blasfemado, sí. Entonces, nada más recordar que esta muestra de Jesús, de su yo soy, es un acto muy consciente, revelando su naturaleza, revelando quién Él es. Sí. Lo que estaba en discusión, Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Así es. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí. Sí, ahí viene toda esa discusión y termina argumentando antes que Abraham, yo soy. Precisamente. Ese statement de ahí de divinidad de Cristo. Hay justo otro espacio en el que a Jesús lo llegan a arrestar, y cuando le preguntan que si él es tal, él dice, yo soy.
De hecho, hay versiones que dicen, hay versiones que dicen yo soy él, pero buscaba un poquito y lo que encontraba era que la frase como tal es yo soy. Y de hecho, los que lo buscan como que caen de hecho, en esa historia, ¿verdad? Sí, que es como una cuestión de autoridad. De poder. Y en el contexto del Getsemaní que estabas comentando, que ese es el arresto de Jesús en el Getsemaní, que habla un sentido de que este arresto sucede porque él lo permite. Que habla de la soberanía y habla del plan de Dios que hemos hablado que es perfecto. Entonces es interesante ver inclusive estas afirmaciones de su identidad en momentos donde era clave que se diera a conocer. Justo. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles. A Jesús de Nazaret repitieron. Ya les dije que yo soy. Fuerte. Pero hoy vamos a ir a una de las específicas, que es Juan capítulo 6, que es en específico, yo soy el pan de vida. Sí, quisiera tal vez hablar un poco del contexto aquí. Esto es después, que tiene mucho sentido que lo aclaremos, esto es después de la multiplicación de los panes y los peces. Sí. Y claramente es un momento que algunos hablan que era convulso porque había la tensión religiosa de los judíos casi que asediando a Jesús, señalándolo por sus enseñanzas. Y por otro lado, hay una tensión también política y hay un desencanto en el pueblo, o un particular desencanto en el pueblo, porque ya Herodes había matado a Juan el Bautista. Lo había decapitado y ciertamente el pueblo de Israel recibió a Juan como un profeta. Entonces, esta multitud que vemos en la multiplicación de los 5,000, que hay una parte donde dice que querían hacerlo a Jesús, quieren hacerlo rey a la fuerza, que da a entender que en algún momento la gente vio a Jesús como una figura que podía ser representativa en una posible rebelión. Que además sabemos que habían grupos literal armados revolucionarios dentro de los judíos que antagonizaban con el imperio romano. Pero Jesús multiplica los panes y los peces al final de Juan 5, al inicio de Juan 6, y Jesús despide a los discípulos, de hecho, los monta en una barca, él se va a la montaña y pasa toda la noche orando. Después es cuando él decide adelantárseles o caminar sobre el agua. Rayarlos en curva. Y de hecho la gente buscaba a Jesús. Y cuando desembarcan en Getsemaní, en Genezaret. Y ahí estando en la sinagoga y discutiendo, surge el tema otra vez de por qué lo buscan y por qué habían tanta multitud en torno a él. Y quiero nada más entonces leer Juan 6:25, que más o menos es lo que nos conecta con esta expresión. Dice que cuando lo encontraron al otro lado del lago, o sea, al otro día de esa multiplicación, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y esa pregunta está asociada a que no lo vieron montarse en la barca. Que rayó en curva. Entonces Jesús le respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. O sea, Jesús dice, yo sé que ustedes, más que lo que yo digo, estos milagros y estas señales son algo que les ha traído, ¿verdad? 27 dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Y aquí ya podemos ver cómo Jesús comienza a pasar del concepto de el milagro de la multiplicación de los panes con una idea de la provisión de Dios y la vida eterna. Exacto, sí. Y en la línea del pan, que es lo que rescato de lo que estás diciendo. El pan es como un tema en esto. Jesús lo acaba de multiplicar. De 5 panes alimentó a 5,000. Y ahora dijo que ellos comieron pan hasta llenarse. Y el siguiente paso sin duda va a tener que ver con el pan. Ellos reclaman o dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, o sea, que crean en Jesús. ¿Y qué señal milagrosa harás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y creo que esta respuesta de ellos es donde desencadenan Jesús en un argumento donde él dice, bueno, si ustedes creen que eso era maravilloso, milagroso y significativo en su historia,
Y él comienza a argumentar con el tema de... Que me parece inclusive demasiado descarado para ellos, que le vuelven a preguntar qué milagros o qué señales hacen después de haber visto todo lo que pasó. El 32 dice: les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Que esto era una frase sumamente provocativa por el hecho de que ellos ven a Moisés como el gran profeta, el profeta libertador de la esclavitud de Egipto. Dice: el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Y en el 35 está esta expresión, ¿verdad? De yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en que me cree nunca más volverá a tener sed. Y ahora podemos tal vez leer un poquito más. Sí. Pero esta expresión une, lo peculiar es que une la expresión del éxodo del yo soy. Él la utiliza, se apropia de esto y lo asocia con una metáfora de algo que tenía relevancia por lo que acaban de experimentar, y por esta argumentación de que debemos hacer para agradar al Padre, que habían otras señales, como me parece que están diciendo, ya nosotros hemos visto señales y milagros. ¿Quién es usted para pretender hacer algo mayor? Y bueno, ahí es donde él mete esta idea de, bueno, es que no, ni fue Moisés quien les dio. Justo. Dios usó a Moisés para mostrar este milagro en medio del desierto, que fue un milagro de provisión. Hay varias características interesantes del maná, que una de ellas era que era diario, era cotidiano. Me encanta la idea que nadie podía recoger para guardar para mañana. Se ponía malo. Sí. Había que levantarse, anticipar. Creo que había un tema de fe, había un tema de dependencia, decir, Él va a proveer para lo de hoy. Así es. Y ahí hay un montón de cosas. Sí, solo el sexto día podían guardar doble, porque sin duda el séptimo había que identificarlo y no hacían trabajo. Y lo que me parece que tal vez puede ser valioso es que vayamos brevemente a Éxodo a leer el pasaje del maná, de cuál era el contexto histórico que estaba pasando. Recordemos, después lo que Dios le dice a Moisés en la zarza, cuando dice yo soy, es que él va a decirle a Faraón, libere a mi pueblo. Eso es básicamente el llamado, el mandato de Dios para Moisés. Después de muchos eventos, en efecto sucede, comienzan a caminar, y para pasar de Egipto hoy a Israel hoy, a la tierra prometida, hay que cruzar un desierto. Entonces cruzan como tal el desierto, y dice, toda la comunidad partió de Elim, llegó al desierto de Sin, que está entre el Elim y el Sinaí. Ocurrió en tal fecha, y ahí toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón, cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Wow. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne, eran ticos, para que veas, de carne, chayote, tiquís, camote, sin duda. Y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Sí. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días, lo que decías, al recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Claro. Pero clave lo que decías, el 4 no dice, entonces Moisés le dijo a Dios, haz tal cosa, sino que entonces el Señor dijo a Moisés, sí, voy a hacer. Que es bueno verlo así porque habla de la misericordia de Dios inmutable, ¿verdad? La gracia de Dios inmutable no cambia. Sí. Porque aquí se ve un grupo de personas malagradecidas, quejumbrosas, que murmuran. Habría que ver cuántas veces dice murmuran en el relato de Éxodo, pero hay varias. Sí. Que curiosamente más adelante van a murmurar del maná. Exacto. Y dice, estamos hartos de esta comida blanda y bla, bla, bla. Faltaba la carne. Sí, y preferimos, y él les da carne, por cierto, ¿verdad? Que es cuando vienen las codornices y no sé qué. Pero es interesante porque es esta actitud que revela la insensatez del hombre, la rebelión del hombre, y hasta esta sensación de pensar, porque esta idea de que ellos comían carne y que comían esto, una vez escuché de un teólogo hablar de esto, ¿era cierto esto? Y él decía, probablemente no, pero en su rebeldía contra Dios y contra el plan de Dios de sacarlos y pasarlos por el desierto, ellos están pensando que lo que pasaron antes era mejor, tanto que tienen desdibujado una realidad alterna que no pasó. No, ellos no estaban viviendo, estaban esclavizados. Claro. Sí, que era lo que comentabas el domingo pasado. Sí. El domingo pasado hablabas de eso.
de la nostalgia por lo pasado. Ajá. ¿Verdad? De quedarse en el pasado, justo decías eso. Yo pensaba mientras lo estabas diciendo que es un acto muy, muy cultural actualmente. ¿Cuántos productos de antaño no están volviendo a salir? Sí, ¿Cuántas películas no se están volviendo a hacer en live action o lo que sea? O están volviendo a ponerse en los cines. Precisamente esta idea que decís de recordar lo anterior. Y la actitud de ellos se ve, vamos a ver, lo que Dios les da es misericordia a pesar de su rebeldía. Sí. Que es interesante porque es lo mismo que está dando y está otorgando en Cristo. Para conectar los momentos. Otra cosa que yo creo que vale la pena, no solo de comparar los contextos que ya tenemos, ojalá tengan la imagen de los dos contextos, pero algo que vale la pena es cómo vemos el escenario de Moisés y vemos el escenario de Jesús y sucede algo que en los evangelios en varios momentos, y de hecho con estos vamos a ver varios, en varios momentos lo que se da a entender es que Jesús viene a revelarse en una manera que hace de las maravillas antiguas algo que él sobrepasa y con creces. Sí. Y yo creo que es parte de la expresión del texto. Regresando a Juan, si uno se va al 6:48, él varias veces argumenta, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y el 48 dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sí, sin embargo, murieron. Como alegando de que ese milagro ni siquiera fue de Moisés, sino es el Padre proveyendo para su momento, pero que ahora Él es el pan que descendió del cielo, dado del Padre, y que además tiene una trascendencia eterna. Exacto. O sea, no representa tu sustento de hoy diario, sino que es una provisión completa y plena para todo el que crea en Él, en esta metáfora, ¿verdad? Que todo el que participe. Así es. Ese es el pan que baja del cielo, el que come de Él no muere. Dice versículo 50. Por supuesto que Jesús lo está refiriendo en un concepto, no muere de manera definitiva, no sufre lo que el Apocalipsis llama la segunda muerte, la muerte eterna, sino que claramente sufre, como ha pasado en toda la historia, pues la muerte física, pero en efecto resucita. Y él dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Algunos han hecho referencias a Cena del Señor, hay quienes dicen a la cruz y a la Cena del Señor, hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no, pero más allá de eso es inevitable entender que Jesús, digamos, en algún momento sí va a hacer ese sacrificio que corresponde para que la provisión de Dios sea realmente efectuada para los seres humanos, o sea, para que fuera posible realmente comer de ese pan y tener vida eterna. De hecho, él dice que come, esta es verdadera comida y verdadera bebida, que lo pone en términos, el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo pone en términos de algo que desde la perspectiva judía, y en un sentido muy literal, es absolutamente impensable. Sobre todo porque el concepto de la sangre era algo impuro. Así es. Entonces el hecho que él diga, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan verdadero. Hay varias afirmaciones. Yo soy el pan, el que descendió del cielo, el que vino del Padre, yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero. Dice que es verdadera comida, verdadera bebida, pero llega al punto de asociarlo, sí, con su sacrificio, con un pan dado y con el que hay que compartir. De hecho, me recuerdo, hay una palabra aquí, vamos a ver si la encuentro. El que come, en el 56, el que come mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Y la palabra que usa para come es literal la palabra que se usa para masticar, para triturar. Y algunos hacen asociación de que esto es un simbolismo de que el que participa de mí y el que acepta este sacrificio asociado con la cruz y el sufrimiento y el flagelo y todo lo que está pasando Cristo en la cruz, con esta idea de que el que mastica, el que no mastica, el que no come no tiene parte, sí, con él. Yo soy el pan de vida. Me parece también, entonces de nuevo, como bien estabas mencionando, tiene referencia sin duda a la provisión de Dios y tiene referencia a Éxodo capítulo 16 que recién leíamos, haciendo algo como lo que eventualmente también hará el libro de Hebreos, comparar a Jesús con eventos del pasado, con eventos del Antiguo Testamento o instituciones y verlo a él como uno mejor. Claro. Sin duda es una muestra de Jesús diciendo, ustedes vieron una opción en el pasado,
pero esa opción no era lo que Pablo llamaría una sombra, sino una sombra de lo que habría de venir. Que en Hebreos menciona a Moisés, ¿no? Sí, Uno claro. mayor que Moisés, mayor que los sacerdotes, mayor que los ángeles, mayor que el templo. Exactamente. Habla de esa supremacía de Cristo, que esa supremacía es una respuesta y una expresión máxima de la deidad. Que aquí hay algo importante que puede ser complejo de amalgamar con todo el tema de atributos, porque estos atributos de Dios son atributos del Hijo y son atributos del Espíritu. Claro. Que aquí hay un tema importante teológico que es la unidad, la unicidad, la congruencia en este único Dios. Aquí, digamos, manifiesto, expresado, mostrado en la persona de Cristo. Uh-huh. Que siempre digo es la más clara imagen. Sí. Pero la otra cosa que estaba pensando, solo para ponerlo de ejemplo, de esta supremacía de Cristo se ve con la escena del Edén. Muchos asocian la escena del Edén donde Adán, en la mejor de las condiciones, cae ante la tentación y en otro momento, en otro escenario, Jesús, ante la peor escenario y ante la peor de las tentaciones, sale victorioso sobre la tentación. Es esta idea de la supremacía, en este caso con la idea del segundo Adán, ¿verdad? Que curiosamente sucede también en un momento inicial del ministerio de Cristo. Sí. ¿Verdad? La tentación, justo después del bautismo. Sí, mientras que en el Edén lo que se muestra es que desde el inicio de la creación hay un evento catastrófico que representa esta separación. Un pequeño pie de página con el tema que estamos viendo acerca del pan y demás y las metáforas que Jesús utiliza en relación con comer. Tengo un amigo católico romano, uh-huh, que me mencionaba el tema de comer mi carne y beber su sangre para tener vida eterna. Una clara referencia, probablemente la más sólida a nivel bíblico, uh-huh, para lo que la Iglesia Católica denomina la doctrina de la transubstanciación. La idea de que el cuerpo y la sangre, o más bien la hostia, los elementos como uh-huh, tal, sí, los elementos se transubstancian, o sea, se transforman en la carne y en la sangre de Jesús. Sin que la parte externa se modifique. O sea, vos seguís viendo una hostia, pero su sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo como tal. Y este suele ser un pasaje muy utilizado para eso. Claro. Es específico. Es cierto. De comer pan de vida. Hago la pequeña referencia a nivel de principio de interpretación. Mi amigo lo que dice es, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Él dice, ahí está claro, es un tema explícito, lenguaje literal, utilicémoslo el más sencillo, dice, usted tiene que hacer tal cosa para tener vida eterna. Yo lo que le comentaba es que en este mismo pasaje, utilizar ese principio te pone en problemas de aplicación, que es el versículo 35, dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Si el principio es, tomamos exactamente literal esta intervención de Jesús, el 35 te deja un claro problema interpretativo, porque no importa cuántas veces los católicos romanos participan de lo que ellos llaman la Eucaristía, tomar la hostia, cuando salen de misa tienen hambre. Sí. Entonces, en la interpretación literal, te dejan un problema. Y si no, entonces tenés que tener un argumento que se sostenga para decir por qué aquí sí y por qué aquí no. Y nótese que no es que me fui a Malaquías 2 a inventarme un pasaje. No. En el mismo capítulo 6 te pone ya en una situación de zozobra a nivel de interpretación si querés ser consecuente con el principio. El otro argumento de la mano con eso es que entonces da a entender que el sacrificio de Jesús pareciera insuficiente. Por lo tanto, tiene que realizarse en un rito que constantemente lo esté ofreciendo. Representando, es el término católico oficial. Ajá. Representando. Lo que pasa es que si es una transustanciación, o sea, si se transforma, o sea, si es más que simbólico, es esencialmente participar de la carne y la sangre, pareciera que es como estos constantes sacrificios que los judíos hacían en el contexto de la ley, que hebreos, volviendo a hebreos, no eran suficientes para satisfacer. Sí. Entonces pareciera que al final, obviamente el ejercicio católico romano tiene esta tendencia ritualista y este es uno de esos ejercicios. Entonces pareciera que no es el acto específico de Cristo en la cruz, la muerte y la resurrección los que son suficientes. Son este ejercicio continuo de una presunta transustanciación de la que hay que ir y participar, pero que es recurrente, o sea, ni siquiera es suficiente. Necesitas estar pegado al rito. Y que creo que es clave decir,
que la doctrina, la enseñanza católica romana de la transubstanciación viene a la luz de lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Sí. El participar en la cena del Señor. Solamente porque quiero nada más aclarar que en efecto la cena del Señor es una ordenanza para nosotros. Ese es el término que se le ha dado. Algunos hablan de sacramentos, otros, como lo consideran muy pegado al término católico romano, le han hablado de ordenanza. Sí. Ordenanza en el sentido de que no es per se un acto que nos salve, no es per se un acto que nos otorgue vida eterna, sino que es lo que decimos, lo vamos a hacer este domingo, si Dios quiere, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Anunciamos el nombre de Cristo, recordamos, lo hacemos en memoria de Él, y pues nos pone obviamente en un estado de contemplación y de reflexión muy importante. Entonces, sin duda que esto, el tomar el pan como algo que Jesús va a hacer o va a instituir en otro momento posterior a este, es algo de lo que participamos y que además es clave, porque manifiesta la verdad de la expiación de Jesús. Decía un autor al que leía, el sermón puede haber estado malísimo, pero la ordenanza de la cena del Señor es una verdad que revela la realidad de la expiación de Jesús de los pecados respecto a nosotros. Él decía... Sí, es una enseñanza práctica, como cuando un profesor trae algo que no es verbal, pero es ilustrativo. Pero el valor de lo que está ilustrando es en sí una enseñanza para nosotros, una enseñanza fundamental del sacrificio de Cristo. O sea, esperamos, ojalá, poder siempre transmitir ese nivel de claridad en cuanto a lo que la cena del Señor representa. Sí, sería interesante hacer una celebración donde el centro y la única cosa que se hace es la cena del Señor. Sí. Solo como para hacer este ejercicio que estás diciendo que me parece interesante. O sea, el hecho de hacerlo es contundente, dice lo que tiene que decir, manifiesta lo que tiene que manifestar y tiene valor para el que lo está haciendo. Eso también es importante, que está haciendo en la conciencia plena de que entiende la implicación. Primera de Corintios lo dice con claridad. Esto solamente era un gran pie de página. Un gran paréntesis. Gran paréntesis. Nada más porque pasamos a los versículos relacionados o usualmente usados para justificar la transubstanciación. Sí, yo no lo había pensado. En la doctrina católica romana. Nada más por ese lado. Pero retornando al pan de vida, entonces decíamos nada más, enviado del cielo, enviado no por Moisés, así como el maná no fue enviado por Moisés, sino enviado del Padre mismo, la provisión de Dios para con nosotros, para la humanidad, para vida eterna. Sí. Jesús como uno más grande que Moisés, o más grande que lo que Moisés en su momento, digamos, me dio, si se quiere, ¿no? Lo que Moisés me dio él me dio un pacto, pero Jesús mediará uno mejor. Claro. Sin duda, será el intermediario de uno mejor. Moisés, ahí hay un texto en Deuteronomio 18:15, donde Moisés mismo dice, y entonces Él les enviará un profeta como yo de en medio de ustedes. Yes. Que es una referencia que se ha dado como una alusión del anuncio de Moisés mismo señalando a Cristo como este último profeta y suficiente profeta, y que sí, que en todo supera así es. A Moisés. ¿Qué significa para nosotros yo soy el pan de vida? Para nuestra vida práctica, ¿verdad? Bueno, sin duda la frase de Jesús de que el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Si somos coherentes con como lo estamos entendiendo a lo largo de todo este capítulo 6, Jesús está pasando de una representación física literal de ustedes comieron porque tenían pan, vinieron porque comieron pan hasta llenarse, a un esquema en el que comienza a utilizar temas de aquí para hablar de realidades más altas, realidades espirituales. Entonces, sin duda para nosotros nos habla de un tema de lo que tocábamos en esta serie de dependencia, ¿verdad? Nosotros, la única forma en que podremos no pasar hambre y no tener sed es viniendo a la vid verdadera, viniendo al pan de vida, en este caso. La dependencia es evidente para los seres humanos. Ningún otro va a poder tener, como decíamos en la enseñanza, vida en sí mismo. Los seres humanos requerimos sí o sí venir a Él para poder tener vida eterna y vivir para siempre. Para mí algo bueno eso que estás diciendo de la dependencia, a mí me ha resonado muchísimo desde antes, pero leyendo acerca de los atributos me parece que es algo que se vuelve obvio. O sea, si yo reconozco que este Dios es tan en otra categoría, lo que o sea, la única respuesta lógica que me queda es rendición, esta humillación delante de Él. Y reconocer que en todo sentido le necesito, ¿verdad? Leía el pasaje de Santiago, ¿verdad? Que Él es el dador de toda buena dádiva y don perfecto. Sí. Otra vez esta idea de el Dios que da.
el Dios que provee, el Dios que ofrece, el Dios que puede llamar a vida a lo que está inerte. O sea, todos estos atributos, o sea, justamente que estamos estudiando, aplicados ahora en la revelación de Cristo, y aquí diciendo, yo soy la provisión, la buena dádiva, el don de Dios para ustedes. Y es interesante que lo asocie con un elemento básico, y no solo de la alimentación judía, sino de cualquier cultura, ¿verdad? Esta idea del pan está presente en toda cultura y es representativo de la nutrición del alimento, del cual no puedes, o sea, no prescindir de esto. Exacto, no puedes prescindir de él. Lo necesitas. Entonces, él en la comparativa, en la metáfora, dice, yo soy un elemento esencial para tu experiencia de vida y en la experiencia de vida, sobre todo, más allá de la vida física, que solo puede ser dado por el Padre. Entonces, esta idea de que Él es el pan, Él es el que me sacia, Él es el que me nutre, Él es el que provee vida en mí. Y obviamente esta expresión de yo soy, que afirma su origen divino y su naturaleza divina en perfecta relación con el Padre, en que se ve esa complicidad que dice que el Padre me envió, que soy enviado del cielo. Sí. Y sí, creo que son los temas grandes, digamos, de implicaciones que podemos ver a nuestra vida. A mí la otra que se me ocurre muy clara simplemente es a todos aquellos que hoy tienen hambre y tienen sed, ¿no? Y que de una forma u otra sienten ese vacío, sienten esa hambre. Ese es el pan de vida. Como decía un pastor al que escucho, vengan, coman, todos los que quieran, vengan, ¿verdad? Creo que ese es simplemente, a quien nos esté viendo o escuchando, es claro, es consciente de que existe esa necesidad, que existe ese vacío, es aquí. O sea, ese es el vacío que puede... el pan que puede llenar realmente de manera plena esa hambre. En varios momentos del relato bíblico lo vemos como este ofrecimiento de sentarnos a la mesa, de que Él está dándonos un banquete, de que hay una celebración. Hay varias metáforas, parábolas de banquetes, de fiestas. Se ve la intención de un Dios que, a pesar de nosotros, nos quiere invitar, nos quiere proveer, nos quiere esta idea de sentarse a la mesa con Él, que es muy... Así es. Muy relevante. Vamos a ver los otros yo soy, que otros por ahí tienen que ver con elementos esenciales, que la verdad, que la vida, los vamos a estudiar. Pero bueno, este era el primero con el que queríamos comenzar esta serie. Yo soy el pan de vida. ¿Qué más nos queda? Episodio 61. Este es episodio 61. Si Dios lo permite, vamos a continuar entonces estudiando los otros, estos yo soy. Y esperamos, esto es algo que no estamos seguros cómo lo vamos a hacer, pero a mí me gustaría recopilar la enseñanza de atributos que hemos tenido también con esta serie de Yo Soy. Así que bueno, solo recordarles que si Dios lo permite, este fin de semana, que es 19 de enero, vamos a ver el Yo Soy infinito. Yo soy infinito, y con eso concluimos estos primeros 3 atributos que hemos llamado los que se conocen como no comunicables. Y en febrero tenemos otros atributos comunicables donde vamos a poder, creo que, aplicarlo va a haber una mayor aplicación, y creo que los conceptos pueden ser hasta más fáciles de entender y es que captar. Son atributos que podemos imitar. Sí. Que buscar tener y desarrollar de la mano del Espíritu Santo, sin duda. Listo, sin más, muchas gracias. Claro. Si Dios lo permite, nos vemos. Bendiciones y saludos a todos. Pura vida.